Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. A medida que el hombre avanza a pasos lentos en el camino del conocimiento, el horizonte se ensancha y ante él se abren nuevas perspectivas. Su ciencia tiene límites, mas la naturaleza no los tiene. Vamos a por el mando que está por aquí para deciros que la ciencia no es más que el conjunto de las concepciones de un siglo, que la ciencia del siglo siguiente aventaja y sumerge. Todo es en ella previsorio e incompleto. Ella, la ciencia, estudia las leyes del movimiento, las manifestaciones de las fuerzas y de la vida, y sin embargo nada sabe aún de sus causas activas. El problema de la vida se le escapa y la esencia de las cosas continúa siendo para ella un misterio impenetrable. Estando constituida la vida humana por el elemento esencial que es el espíritu, los acontecimientos denominados nacimiento y muerte significan etapas de aprendizaje que se abren y se cierran con el vivir de cada existencia física, adquiriendo finalidades concretas en beneficio de la criatura humana. Todos los espíritus tendemos a la perfección y Dios nos proporciona los medios de conseguirla por pruebas de la vida corporal. Su marcha, pese a las apariencias disonantes de alegría y tristeza, de salud y enfermedad, está implícita en el proceso de las conquistas que le corresponde realizar paso a paso, con dignidad y con iguales condiciones que sus semejantes, sin proteccionismos indignos o castigos indebidos, que formaron los arquetipos de privilegio y rechazo latentes en muchos seres. Dios, en su justicia, nos permite que cumpla en nuevas existencias lo que no pudimos hacer o terminar en una primera prueba. En la vida no hay ningún impedimento para la felicidad. La madurez psicológica, la vida correcta y optimista de la existencia son esenciales para adquirir la posible dicha. Sin embargo, el hombre se da cuenta de que no es dichoso, aunque tenga confort, porque es en su mundo íntimo de satisfacción y lucidez, en torno a las finalidades de la vida, donde están los valores de la plenitud. El hombre es un mamífero bisocial al ser capaz de relacionarse con sus semejantes encarnados y desencarnados, construido para experiencias e iniciativas constantes, renovadoras, que debe añadir el conocimiento para elevarse peldaño a peldaño. Su vida es el resultado de billones de años de transformaciones celulares bajo el comando del espíritu, que elaboró equipos orgánicos y psíquicos para las respuestas evolutivas de la futura perfección que le exige. Durmiendo su espíritu en el reino mineral, transitando hacia el vegetal donde sueña, transmigrando hacia el animal en el cual siente y se agita, despierta y sigue evolucionando hacia el nominal en el que piensa y ama, marchando hacia la graduación angelical en cuya posición disfruta de la felicidad. Idear la felicidad sin apego e insistir para conseguirla. Trabajar las aspiraciones íntimas, armonizándolas con los límites del equilibrio. Digerir los sucesos desagradables como parte del proceso. Mantenerse vigilantes sin tensiones, sin recelos. Y se producirá la madurez psicológica liberadora, abriendo espacios para el autoencuentro, para la paz que otorga plenitud. Todo ese encadenamiento evolutivo automático de la individualidad se enfrenta con el propio esfuerzo y se expresa dentro
de las soberanas leyes que se ajustan con las líneas consecuentes del libre albedrío, que establecen las opciones de la conquista o del perjuicio hasta el momento en que las directrices del crecimiento se impongan por las determinaciones sagradas del progreso que nadie consigue obstaculizar. Todos los seres que habitan en el vasto universo somos hijos del Creador y algún día llegaremos a alcanzar la perfección total. Mientras tanto, en el grado evolutivo en el que nos hallamos, no nos es permitido estar con todos, aun cuando a todos respetemos, puesto que infinidad de ellos se encuentran viviendo experiencias diametralmente opuestas a los fines que nosotros nos hemos propuesto obtener. No existen caminos que no sean transitables y todos nos pueden conducir a un determinado lugar del mundo. Mas solamente los viajeros irresponsables y audaces elegirán los atajos peligrosos y las más oscuras cañadas. Cruzarán montes y lagunas, enfrentándose con los laberintos más inverosímiles a lo largo de la marcha difícil que escogieron. Y nos preguntamos, desde la hora del descenso a la materia, ¿qué camino habremos seguido para remontarnos hasta el punto actual de nuestra carrera? Pues nos ha sido necesario pasar por las vías oscuras, revestir varias formas, animar otros tantos organismos que luego rechazábamos al final de cada existencia, como se efectúa con un vestido o con un traje ya inútil. Todos esos cuerpos de carne que hemos tenido han perecido porque el soplo de los destinos ha dispersado su polvo. Mas el alma persiste, perdura, prosigue su marcha ascendente, recorre las innumerables estaciones de su viaje y se dirige hacia un fin grande y dichoso, un fin divino, la perfección. El alma contiene en su estado virtual todos los gérmenes de sus desenvolvimientos futuros. Está destinada a conocerlo todo, a adquirirlo todo, a poseerlo todo. ¿Y cómo llegará a alcanzarlo en una sola existencia? La vida es corta y la perfección eterna. El alma podría, en una única vida, desenvolver su entendimiento, esclarecer su corazón, fortificar su conciencia, asimilar todos los elementos de la sabiduría de un genio. ¿Verdad que no? Es por medio de transformaciones sin número como el grosero mineral se convierte en un puro diamante. Lo mismo sucede con el alma humana. El concepto de una única existencia es diminuto con relación a la eternidad del tiempo y del espacio. Y es infinito ante la grandeza de la creación y del sublime destino de todos los seres existentes en el universo. Dios nos impone la reencarnación con objeto de hacernos llegar a la perfección, sí. Para unos es una expiación, para otros una misión, pero para llegar a esta perfección debemos sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. Además, la encarnación tiene otro objeto, y es el de poner al espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación, para cuya realización deberá tomar en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquel, y ejecutar bajo este aspecto las órdenes de Dios, de manera que, concurriendo a la obra general, le sirva para su progreso. A cada nueva existencia, el espíritu lleva consigo el caudal de inteligencia y moralidad que adquirió en sus experiencias anteriores, lo mismo que los gérmenes de las imperfecciones de los que no se ha despojado todavía. El número de existencias corporales es indeterminado, pero depende de la tenacidad del espíritu en abreviarlas, trabajando activamente en su perfeccionamiento moral.
En el intervalo de ellas, el espíritu está errante y vive la vida espiritual no teniendo la erraticidad duración determinada. Cuando una existencia ha sido mal empleada por el espíritu, es decir, que no ha hecho ningún progreso en la vida del bien, no le sirve de progreso alguno y debe empezarla de nuevo en condiciones más o menos penosas en razón de su inteligencia o de su mala voluntad. Debiendo el espíritu a cada existencia corporal adquirir algo bueno y despojarse de algo malo, resulta que al cabo de cierto número de existencias se encuentra próximo al estado de espíritu puro. Cuando los espíritus han adquirido en un mundo cualquiera la suma del progreso que el estado de este mundo permite, lo abandonan para encarnarse en otro más adelantado, donde adquieren nuevos conocimientos y así sucesivamente hasta que, no siéndoles necesaria la encarnación en un cuerpo material, viven exclusivamente de la vida espiritual, no dejando por eso de progresar, si bien en otro sentido y por otros medios. De manera muy diferente transcurre en las altas esferas espirituales. La evolución continúa más etéreamente, de manera que a determinada altura se combinan, asocian y realizan lo que pudiera llamarse la compenetración de los seres. Cuanto más asciende y prospera el espíritu en la jerarquía infinita, más se borran los ángulos de su personalidad, dilatándose y esparciéndose su yo en la vida universal, resultado de la ley de armonía y amor. En ello consiste el progreso infinito y la vida eterna y el acercamiento a Dios. La acción de los seres corporales es necesaria para la marcha del universo, pero Dios en su sabiduría ha querido que esta misma acción le sirviese de progreso y aproximación a Él. Así es como, por una ley admirable de su providencia, todo se encadena y todo es solidario con la naturaleza. Difícilmente el espíritu consigue en una misma vida evolucionar por los sentimientos y a través de la inteligencia, siendo lo más común realizar un tipo de conquista en una etapa y otro en una tentativa posterior. Heredero de sí mismo, cargando en el inconsciente las experiencias pasadas, el hombre no escapa de las raíces que lo unen a sus órdenes, pese a las claridades arrebatadoras del futuro, llamándolo hacia las grandes conquistas. Liberarse del fuerte yugo de las pasiones embrutecedoras para alcanzar los logros de la razón es el gran desafío que tiene por delante. Donde quiera que vaya, se encuentra consigo mismo. La evolución, la competencia, el perfeccionamiento y el engrandecimiento son el resultado del trabajo incesante. Cuanto mayor se nos hace el conocimiento, más nos sentimos distanciados del descanso. La inercia produce la coagulación de nuestras fuerzas mentales en los planos más bajos de la vida. El servicio es nuestra bendición. Mas solo en la vida colectiva, con el concurso de cada uno y en provecho de todos, puede desarrollarse y engrandecerse. Cuanto más asciende el espíritu, más siente el vivir y el sufrir por y para todos. En su necesidad de elevación propia, atrae hacia él, para hacerles llegar al estado espiritual, a todos los seres humanos que pueblan los mundos donde ha vivido. Quiere hacer por ellos lo que han hecho para él sus hermanos mayores, los grandes espíritus que le han guiado en su marcha. Con estas explicaciones, todo a nuestro alrededor lo vemos ordenado. El camino se ilumina, el objeto de la vida se muestra distinto, sabemos lo que somos y a dónde vamos. Ya no se trata de buscar satisfacciones materiales,
sino de trabajar con ardor para poder adelantar. El fin supremo sabemos que es la perfección, y el camino que conduce a ella es el progreso. Este camino es largo y se recorre paso a paso. El objeto lejano parece retroceder a medida que se adelanta, pero a cada etapa pasada, el ser recoge el fruto de los trabajos, enriquece su experiencia y desarrolla sus facultades. Nuestros destinos, el destino de todos nosotros, son idénticos. No hay privilegiados ni condenados. Todos recorren la misma carrera y por entre mil obstáculos estamos llamados a realizar los mismos fines. Somos libres, es verdad. Somos dueños de acelerar o de acortar el paso. Dueños de entregarnos a los goces groseros y de detenernos durante vidas enteras en las regiones inferiores. Pero tarde o temprano, el sentimiento del deber se despierta. El dolor viene a sacudir nuestra apatía y forzosamente volvemos a emprender nuestra carrera. El sufrimiento forma parte también del mecanismo de la evolución en la Tierra. En los reinos vegetal y animal, él se encuentra en la embrionaria percepción de las plantas que sufren las agresiones y hostilidades del medio, las contaminaciones y procesos degeneradores. Entre los animales, desde los menos trascendentes hasta los más avanzados biológicamente, el sufrimiento se manifiesta en la sensibilidad nerviosa, produciendo menos y más perfectos biotipos, en constante adaptación y armonía de las formas, así como del psiquismo en ellos latentes. La superación del dolor es sin duda el grave desafío de la existencia humana. ¿Verdad que sí? Que a todos nos corresponde conseguir. El padecimiento en sí mismo es una fuente motivadora de las luchas, del crecimiento emocional y madurez de la personalidad, que pasa a comprender la existencia de una manera menos soñadora y más coincidente con la realidad que vivimos todos. El dolor nos reeduca la actividad mental, reestructurando las piezas de nuestro mecanismo y puliendo los apoyos anímicos de los que se sirve nuestra inteligencia para desenvolverse las jornadas hacia la vida eterna. Junto con el amor y después del poder de Dios, es el dolor la fuerza capaz de alterar el rumbo de nuestros pensamientos, obligándonos a indispensables modificaciones con vistas al plano divino y de cuya ejecución no podremos huir sin graves perjuicios para nosotros mismos. El amor es el río donde se ahogan los sufrimientos por la posibilidad de nadar en las fuertes corrientes de sus impulsos benéficos. Sin él, la vida perdería el sentido, perdería el significado. El amor puro expresa, junto a la sabiduría, la más relevante conquista humana. Hablamos 10.000 lenguas en el mundo. Para hablar con Dios solamente es necesaria una, la del amor. Sin duda, la reencarnación es un valioso método educativo del que se vale la vida, a fin de propiciar los medios de progresar, desarrollar las actitudes y la sabiduría al espíritu que inicia el caminar hacia su grandiosa finalidad. La propia vida le facultó al espíritu en largos milenios de observación averiguar qué es lo mejor o peor para sí mismo,
auxiliándolo en el establecimiento de un cuadro de valores del que se valdrá para su tranquilidad interior. Trayendo reminiscencias del intervalo que media entre una y otra reencarnación, a pesar de los inconvenientes que haya vivido, elige los recursos con los que se puede realizar mejor, impidiéndole al mismo tiempo deslices y caídas en los subterráneos de la aflicción. Asimismo, inspirado por los espíritus promotores del progreso en el mundo, asimila las tareas atrayentes y consoladoras, entregándose al autoperfeccionamiento. Es un espíritu que se encuentra en labor adquisitiva en pro de su propia felicidad. Su vida son sus bendiciones y sus sufrimientos. Deberá, por tanto, educar la mente, el cuerpo, el alma, como un proceso de adaptación a los peldaños superiores de la vida espiritual, la verdadera, pues de ella procede y a ella retornará. Ninguna persona se evadirá de su conciencia o podrá huir de su evolución. No hay nadie que se encuentre en marcha solitaria, solo, olvidado de Dios. En todo el curso de su progreso, jamás estuvo solo. Jamás estuvo sin la asistencia cariñosa de los espíritus tutelares que lo socorrieran. Nunca dejó de recibir el concurso de los antepasados que retornaban del más allá para participar en las glorias pasajeras, dándoles señales y advertencias. En todo y en todas partes predominan leyes sutiles e imperativas que establecen el cómo, el cuándo y el dónde deben ocurrir las determinaciones divinas. Rebelarse contra ellas es lo mismo que permanecer en el dolor espontáneamente, demorando la realización de lo que conquistará con un solo esfuerzo. La sabiduría divina invirtió miles de siglos utilizando los múltiples recursos de la naturaleza en el campo inmensurable de las formas, donde nosotros nos encontramos. Para que lleguemos a poseer el sublime instrumento de la mente en planos más elevados, no podemos olvidar que el Supremo Padre se vale del tiempo infinito para perfeccionar y sublimizar la belleza y la precisión del cuerpo espiritual, que nos concederá los valores imprescindibles para nuestra adaptación a la vida superior. El prodigioso vehículo del hombre nació de las formas primarias de la naturaleza. Fue perfeccionado pacientemente en el transcurso de los siglos y en los planos más elevados, y viene siendo moldeado célula a célula en la estela de los milenios incesantes hasta que nos cambiemos de residencia, aptos para dejar definitivamente el camino de las formas donde nos encontramos, colocándonos en dirección de las esferas del espíritu puro, donde nos aguardan los inconcebibles, los inimaginables recursos de la suprema sublimación. El delicado cuerpo espiritual fue iniciado también en los principios rudimentarios de la inteligencia. Es necesario no confundir la semilla con el árbol o al niño con el adulto, a pesar de que surjan en el mismo paisaje de la vida. El instrumento perispiritual del salvaje debe ser clasificado como protoforma humana extremadamente condensada por su integración con la materia más densa. Es, para el organismo esmerado y hermoso de los espíritus ennoblecidos, como un mono antropomorfo lo es para el hombre moderno. En aquellas criaturas humanas, en aquellas criaturas primitivas, la vida moral está empezando a aparecer
y el perispíritu en ellas aún se encuentra oscurecido, en espera de sus conquistas. Por este motivo, permanecerán un tiempo en la escuela de la experiencia. Pasarán siglos y siglos para engrandecerse utilizando múltiples estilos, de manera que conquisten las finalidades superiores que, perfeccionando la organización, les proporcionará nuevas posibilidades de crecimiento a la conciencia. El instinto y la inteligencia, poco a poco, se transforman en conocimiento y responsabilidad. Y semejante renovación proporciona al ser las más avanzadas posibilidades de manifestación. También, a medida que el proceso de evolución adelanta en la Tierra, en todos los ámbitos, los hombres investigan, cotejan, observan, conjeturan, y surge siempre, como resultado final de ello, el esclarecimiento por medio de la síntesis, auxiliando a todos a escoger caminos y seleccionar normas. Servicios, descubrimientos, ilustración, fenómenos y técnicas llegan hasta los más remotos sectores del planeta por la fuerza del libro y de la escuela, de la prensa y de la radio, de la televisión, del cine, de Internet y de otros medios de comunicación, actuando en función de la propaganda, sugiriendo reglas o señalando soluciones. Es cierto que no tenemos ninguna receta especial para la conquista de una felicidad ilusoria, es verdad. Como tampoco sabemos bajar el cielo al nivel del suelo, pero sí disponemos de los recursos precisos para la edificación de la felicidad y del mismo cielo en nuestro reino interior, generando el autoperfeccionamiento por medio del trabajo y del estudio. Es por ello que consideramos necesario el compromiso de llevar el aporte de la doctrina espírita para contribuir con ello al mejoramiento de la vida del ser humano, algo que intentamos realizar en este hogar espiritual para todos aquellos que tienen la deferencia de visitarnos. A los que se muestran decididos a la realización espírita mediante los testimonios del espiritismo practicado, invitamos a la meditación de las enseñanzas libertadoras de Allan Kardec, bajo la inspiración de Jesús, a fin de que podamos transmitir la influencia espírita por los vehículos del progreso y de la cultura. No solo para que el espiritismo palpite vibrante entre las distintas opiniones de la vida moderna, sino también para que las opiniones del espiritismo puedan reflejarse con fidelidad en nosotros. Del mismo modo que el planeta se ha elevado lentamente de la materia bruta a la materia organizada para llegar a la inteligencia humana, comprenderemos que nuestro paso aquí no es más que un grado de la eterna ascensión. Conoceremos que estamos llamados a desenvolvernos siempre y que nuestro mundo no representa más que una etapa en el camino sin fin. El infinito y la eternidad están bajo nuestro dominio. Lo mismo que es realmente imposible destruir la energía, tampoco un alma podría ser eliminada. Sembremos con esplendidez en todas las inteligencias estas consoladoras verdades que nos abren los maravillosos horizontes del porvenir. Mostremos que existe para todos los seres una igualdad absoluta de origen y destino. Y entonces veremos realizarse esa evolución moral y espiritual que debe traernos la era augusta de la regeneración humana por la práctica de la verdadera fraternidad. Realmente, ustedes tienen razón cuando afirman que el mundo
parece cambiado y que precisamos de una inmensa serenidad para vivir en él. ¿Verdad que sí? En los últimos años se ha operado una gigantesca transformación en las costumbres de la tierra. La casa familiar que habíamos heredado antiguamente se transformó en un apartamento. La locomotora humeante es casi una joya rara en el museo comparada con el AVE y el avión, que elimina distancias. El periódico provinciano ha sido sustituido por los diarios importantes y las redes sociales. Y las reuniones caseras han desaparecido ante la invasión de la televisión, cuya programación domina el mundo. El automóvil, el cine, la televisión, Internet, constituyen otros tantos medios para acceder fácilmente a la información. Y ellos alteran la mente del pueblo en todos los lados. ¿Y las garantías a los ciudadanos? En casi todos los países existen leyes de seguridad para los trabajadores y empresarios, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Hoy existen los derechos de huelga y el descanso remunerado. Existen magnates, empresarios de la industria y del comercio, de multinacionales que acumulan riquezas mágicas de un día para el otro, con la condición de que no sustraigan el impuesto correspondiente a los monopolios que atentan contra la armonía económica. Existen empleados que gozan de una inexplicable impunidad en la destrucción de las empresas donde trabajan, cuya indisciplina está protegida por fundamentos legales. Hay jóvenes que se amparan en la difusión de la liviandad y la mentira, sin que exista represión por parte de las fuerzas que administran la vida pública. Basta recordar los jarray en el País Vasco, las manifestaciones en Cataluña, todos aquellos que queman los contenedores o el mobiliario público. ¿Verdad que sí? Bueno. No estamos dominados por el pesimismo. El pesimismo bajo el gobierno místico de las riendas divinas. Y no ignoramos que cualquier perturbación es un fenómeno pasajero en función de reajuste de esa misma región donde surge el desequilibrio. Con nuestras observaciones solamente nos proponemos reconocer que la criatura humana de nuestra época está más libre y por eso destaca más individualmente. En los grandes periodos de transición como el que estamos atravesando, parece que somos convocados a la sabiduría divina para probar nuestra madurez interior, nuestra capacidad para conducirnos por nosotros mismos. De ahí proviene el aparente desorden en el cual somos impulsados a revelar la propia individualidad. En la organización colectiva, en el grupo social, en el equipo de trabajo o en el ambiente doméstico, el hombre se ve obligado a mostrarse tal cual es y es clasificado de inmediato por su conducta. Las disensiones, los conflictos, las luchas y los embates de todas las procedencias causan la impresión del caos y provocan el clamor de los profetas de la decadencia. Y por esta razón, las almas que no se han armado de fe, ni se sustentan fieles a las raíces simples de la vida, sufren pavorosos desastres psíquicos que las conducen a los oscuros dominios de la alienación mental. La locura y el suicidio crece en todas las direcciones. El psiquiátrico es la única frontera de los enfermos del espíritu que se agitan en todos los sectores de nuestro tiempo como consecuencias que, impulsadas al autoexamen, tratan de huir de sí mismas, humilladas y aterrorizadas. Por eso, tengamos la certeza de que el mejor camino que tenemos para no caer en las manos de psiquiatras
está en la verdadera adaptación de nuestra personalidad a los principios cristianos. A los principios cristianos que abrazamos, porque el problema es del alma y no de la carne. No necesitamos discutir. La hora actual de la Tierra es innegablemente dolorosa. Pero la tempestad pasará igual que pasaron las de ayer. Estamos viviendo el peor momento de mortandad desde la pérdida de los dinosaurios hace 65 millones de años. Los científicos afirman y estiman que estamos perdiendo animales, plantas, insectos a un ritmo entre 1000 y 10.000 veces mayor que antes del siglo XX, con decenas de especies que se extinguen cada día. Esto significa que a finales del siglo XXI podrán desaparecer entre el 30 al 50% de las especies humanas. ¿Cuál es el consuelo que podemos tener cada uno de nosotros viendo este panorama? Refugiémonos en Jesús. El Señor es nuestra fortaleza. Si tenemos suficiente coraje para vivir el cristianismo de la manera más pura, como solidarios, portadores de nuestra cruz, podremos encarar valerosamente la crisis y decirle con una sonrisa confiada: vamos a ver quién puede más. Vamos a ver quién puede más, señores. Tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas, tenemos en nuestra mano aquello que nos fortalece y que nos hace pensar cuál es el futuro que nos espera a cada uno de nosotros. Vamos a utilizarlo y no vamos a dejar pasar esta oportunidad que todos estamos teniendo. Porque habrá muchos espíritus esperando una nueva oportunidad para venir y para reparar, para avanzar, para progresar. Si nosotros lo tenemos ya, vamos a aprovecharnos de ello y vamos a dar las gracias por todo aquello que nos dan y por todo aquello que nos evitan. Muchísimas gracias a todos. Si queréis realizar alguna pregunta, por favor. Tengo una, Miguel, que no sé si he oído mal. Cuando has dicho que van a desaparecer entre el 30 y el 50% de las especies humanas o animales. Ambas. Exactamente. Ten en cuenta que en el mundo de regeneración van a desaparecer muchísimas personas que están actualmente viviendo en este tiempo y en los siglos que vienen precedentemente. Por lo tanto, el planeta va a quedar muy reducido, según los científicos e investigadores. Claro. ¿Alguna pregunta por ahí más? Qué bien que me veáis pronto. ¿Qué va a pasar con todos esos espíritus? Pues esos espíritus, muchos de ellos, la mayoría de los que están actuando actualmente, aquellos que ponen tantas trabas al avance de la humanidad, aquellos que se encuentran destinados en élites, gobernadores, ministros, magnates, etcétera, que tuvieron el encargo de ayudar a progresar la humanidad, pues serán destinados a mundos más atrasados que la Tierra. ¿Para qué? Pues para que no entorpezcan el progreso del planeta, que pasa a un mundo de regeneración, donde de manera natural no habrá tanto sufrimiento como el que tenemos ahora, no habrá tanto dolor, y sí habrá espíritus con mayor saber de los que hay ahora. Hay muchos mundos primitivos, hay muchos mundos atrasados en los cuales van a ser enviados, según vayan desencarnando, irán destinados allí
Es la ley de la sintonía. Todos iremos a un lugar donde nos encontraremos en sintonía con aquello que hayamos realizado a lo largo de nuestras vidas. Y desde luego estos últimos hay que felicitarles por lo bien que lo están haciendo para las sombras. Sí, sí. Que darles una medalla. Muy bien. Pues si no... Pero sí, danos un poco de esperanza, porque... A ver, Manoli, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero danos un poquito de esperanza. Muy bien, ahora. Ahora Porque con la si no... pregunta mía, me parece que te paraba por la pelota. A ver. Que nos dé un poco de esperanza. Nosotros tenemos el conocimiento. De hecho, que estamos obligados espiritualmente Sí. a evolucionar. Pero si estamos cómodos y no queremos evolucionar, Pues es una oportunidad que perdemos, cada uno de nosotros. Es como aquel que le concede una beca y después no asiste a las clases, ¿no? No le van a volver a dar la beca otra vez, sobre todo más rápidamente. Es decir, que si no aprovechamos el momento que tenemos, como he dicho antes, pues estamos perdiendo la oportunidad de mejorar, de avanzar, de progresar. y nos obligarán a, o no pueden obligar. Sí, sí, claro que obligan. Para eso están las leyes, ¿eh? La ley de la determinación te obligan a reencarnar en un mundo, en una situación peor de la que estás teniendo ahora o peor de la que estamos teniendo ahora, donde tenemos que realizar aquello que no realizamos y además con un recargo, como nos hacen en la Hacienda, ¿no? Con intereses. Claro, sí, Paula. Entonces, como preguntó a los que no queremos avanzar, que nos negamos, no pasaremos a un mundo de regeneración. Pero como desde hacer pruebas, Este desaparecerá. desaparece, Sí. ¿y dónde vamos? A mundos inferiores, a mundos en los cuales se encontrará la misma sintonía, la misma vibración de la que tenemos nosotros ahora. Pero entonces será Nosotros ya hemos pasado por esa situación también entonces antes. será otro mundo de expiación. Muchos mundos, no un mundo, muchos mundos. Muchos mundos. Pero no iremos a un mundo primitivo. No, un mundo primitivo todavía no, pero un mundo inferior sí. Un mundo en el cual tendremos que trabajar para recuperar todo lo que hemos dejado de hacer, pues naturalmente que será así. Y al mismo tiempo, pues están llegando, ya desde hace varias décadas, están llegando espíritus con un conocimiento y con una moral mejor de la que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Que son los que impulsan, los que, observando el panorama, pues a lo mejor yo no me lo creo, porque a veces te quedas verdaderamente sorprendido de lo que estás viendo, ¿eh? Pero bueno, hay que confiar en la espiritualidad, de que aquellos espíritus que ahora pues tendrán 12, 14 o 18 años o 20 años, pues se encuentran en un estado de mejora. Y ellos van a impulsar también, ellos van a trabajar espiritualmente para todo esto, ¿eh? Gracias. Pero aquellos panoramas que estamos observando, cuando desencarnen dentro de 10, 20, 30 o 40 años, pues irán a mundos, lógicamente, donde no perjudicarán a los que están allí. Ahora es que están perjudicando, ¿comprendes? Ahora están perjudicando. Están aumentando también su carga de Claro, responsabilidad. por supuesto que sí. Su mochila. Sí. Una pregunta, y si, por ejemplo, yo poco a poco voy tomando conciencia, ¿no? Sí. En un momento generé daño siendo inconsciente, pero poco a poco voy tomando conciencia y me doy cuenta del daño que pude haber hecho. Ujú. ¿Cómo hago para de alguna manera no cargar ese daño que generé inconscientemente a una vida futura? Es decir, ¿cómo hago para descargarme de ese karma? Compensando a aquellos que usted perjudicó Y si no se puede compensar, por ejemplo... Orando por ellos. Vale. y haciendo todo el bien que puede hacer a otras personas. Y de esa manera uno de alguna manera... Va compensando puede sanar. naturalmente. Vale. Sí. Es decir, muchas de las veces decimos, con lo que ha tenido que realizar fíjate todo lo que le espera, ¿no? Por lo que tiene que pasar. Y sin embargo, su compromiso no es el de repararlo así, sino su compromiso es el de hacer tanto bien como tanto mal hizo. Depende si ha despertado para ello. Porque muchos nos despiertan, muchos regresan del mundo espiritual con las mismas ideas, el mismo comportamiento, la misma forma de vida y
siguen realizando el daño que estaban ocasionando anteriormente, ¿no? Bueno, no, si yo pienso, digo, a ver, si esto me hubiese tocado de más joven, tendría el camino mucho más fácil, pero claro, me desperté nunca es tarde. un poco más mayor, entonces claro, todo Nunca, lo que hice antes... Nunca es tarde. Y sobre todo hay muchas de las cosas, si nosotros supiésemos la ley de causa y efecto, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente lo ignora, ¿no? Que se preguntan que por qué están viviendo esa vida así, etcétera, cuando hoy estamos viviendo lo que nos precede de anteriormente, ¿no? Pues si la gente se diese cuenta de esa realidad, no ya por el aspecto amable, sino también por el aspecto egoísta, entrecomillado, se comportaría de una forma muy distinta a como se conforman ahora, ¿eh? Porque sabemos claramente que aquello que sembramos es lo que vamos a recoger. Hoy somos el resultado del ayer y lo que sembremos hoy lo vamos a recoger en la próxima experiencia que tengamos, que son muchas las que nos esperan todavía, son muchas, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? A ver, sí, perdón. Bueno, nosotros estamos obligados a evolucionar. Sí. Los que estamos acá, de alguna manera ya conocemos algo, y si estamos acá es porque queremos de alguna manera avanzar, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas, a nuestros seres queridos? ¿Hay alguna manera? Sí, intentando, lógicamente, transmitirles el conocimiento. Lo hemos dicho hace unos momentos, ¿no? Transmitirles el conocimiento. Si no quieren, ya es un problema de ellos, ¿no? Pero por lo menos que nosotros tengamos la intención de llevar un poco de esperanza, un poco de alivio, un poco de luz a todas estas serie de personas. Pero no todos tienen que despertar al mismo tiempo. Si nos analizamos, hay multitud de personas que pasan por la vida como una maleta, exactamente igual. Únicamente les interesa, pues eso, despertarse por la mañana, al trabajo, volver a casa, al día siguiente igual, salir, ir de vacaciones, y no les preocupa absolutamente nada, hasta que despiertan por el dolor o el sufrimiento, ¿eh? Entonces es cuando empiezan a buscar, ¿no? Entonces es cuando quieren equilibrar, quieren realizar esta serie de cosas. Sí, dime. Los espíritus son conscientes y están viendo que cómo está todo, ¿no? Claro, claro. Cada vez hay más sufrimiento, cada vez está claro. peor. Ellos lo saben y ellos van a... Estamos 100% seguros de que ellos van a darnos como más fuerzas a los que queremos... Ellos nos intuyen, pero la tarea es nuestra. Es decir, el tiempo lo vamos a acortar o lo vamos a prolongar, lo he dicho antes, en función de cómo actuemos nosotros. Depende. Ellos nos despiertan, muchas veces nos ponen en el camino, te traen aquí para que aprendas, pero hay gente que llega aquí y aquello que recibe no les satisface porque van buscando otra serie de cosas, aquí o a otros sitios, ¿no? Pero te han puesto en el camino. Ya depende de ti que lo andes o que no le andes. Pero a todos nos ponen en un momento determinado. Pero hay gente que no le interesa para nada. ¿Comprendes? No le interesa porque está viviendo pues una vida material muy satisfactoria y es aquello lo que le place, lo que lógicamente su libre albedrío elige. Y somos libres de elegir aquello que nos va a impulsar o aquello que nos va a retardar. Por eso unos tardan más, otros tardan menos, unos permanecen sentados, mientras que otros pasan andando, ¿eh? Y aquellos que permanecen sentados ya despertarán en algún momento, cuando se den cuenta de que hay que caminar, hay que hacer cosas, ¿sí? Como tú has puesto que no tenemos que ser pesimistas con todo lo que sí. Estamos viviendo ahora, pero a la vez que está ocurriendo tantos desastres, tanta maldad y tal, también están ocurriendo cosas buenas. Claro, claro. Leyes que amparan a los mayores, Sí, a sí. los niños, a los animales. Sí. A todos en general. Claro, porque Dios es justo, ¿no? Claro. Hay tanta maldad, pero también... Es que paralelamente vamos avanzando también, ¿eh? Intelectualmente, no solamente moral, sino intelectualmente, artístico, todo. Si olvidamos lo que está pasando ahora, es lo que dijo María Jesús, es que perdemos totalmente la esperanza. Claro.
Muy bien. ¿Una cosa más? Sí. Miguel, has mencionado la vida colectiva, la vida comunitaria, como un camino para buscar la perfección o perfeccionarnos. ¿Cómo es compatible eso con una vida cada vez más urbana, muchas veces individualista? Pues precisamente porque la sintonía con otros compañeros, con otros amigos, con otros que caminan a tu lado, eso te enriquece. Y al enriquecerte, lógicamente, te va a dar también una confianza muy grande, porque sabes que estás en el camino del bien, que estás haciendo cosas positivas, ¿comprendes? Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer en relación con un conjunto de personas, etcétera, en el colectivo, como nosotros lo hacemos aquí colectivamente, todo eso beneficia, porque no es solamente esa luz que se enciende ahí, esa luz va encendiendo a otra. Por eso es tan bueno la transmisión del conocimiento espiritual. Ahora bien, no todos reciben positivamente esta serie de circunstancias, ¿no? Porque hay personas que han dejado de tener amigos o familiares porque han dicho que venían aquí, ¿comprendes? Fíjate, porque hay personas que no están capacitadas, no se han despertado todavía para eso, no les interesa. Están más volcados a la parte material, como estamos diciendo, que a la parte espiritual. Hasta que no vayamos de medio cuerpo hacia arriba, en medio cuerpo hacia abajo, hasta que no seamos espíritus que pensemos con el corazón, con el sentimiento, con la mente, pues nosotros no podremos ir avanzando. Y hoy en día la mayoría de las personas piensan de media cintura hacia abajo. ¿Vale? Es más, te miran mal, si lo sabes. Claro. Entonces, los que se aíslan de los demás están perdiendo la oportunidad de crecer en la convivencia y también de ayudar a los demás. Pero eso es su vida, tú no puedes imponer nada a nadie. El espiritismo expone, no impone. Expone. No así como otra serie de religiones o doctrinas. El espiritismo no impone nunca. Expone, para que tú comprendas, para que tú llegues a analizar todo aquello que estás estudiando, que estás viendo, que se está desarrollando y sea comprensible contigo mismo. Te hace resonar. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.